Bienvenidos a un ritual radiofónico para sacar lo que duele, Lo que arde, lo que estorba. Aquí no venimos a ser recatadas, calladitas. ni puras. Venimos a ser nosotras y nosotres. A sanar juntas desde el caos, la risa. El llanto y la rabia. A ensuciarnos las manos, el alma y el micrófono. Esto no es una limpia común. Es emocional, política y colectiva. Siempre colectiva. Porque a veces sanar empieza por rompernos tantito. Esto es La Limpia. Con Aranza García y Paula Maulén. Por Código 21. Lo que tienes que escuchar. Pepito, cuéntame, ¿cuál es tu cosa más funable? No sé, o sea, llevo un rato pensando. Puta, yo creo que es ser del Madrid, güey. ¿Sí? Y seguir perteneciendo. Y seguir perteneciendo a Estamos esa bien. comunidad. Tú también. Sí. Hace rato fuera de Sí. micrófonos, yo le dije a Pepe que yo ya sabía que era... Ah, yo le dije que sí ser blanca, la verdad. Me dijo que ser blanca era mi cosa más funable. Pero no, les voy a confesar que es... Ah, Nah, no es cierto. Pero así como que en la cotidianidad, yo creo que me gusta mucho tomar el té chai de Starbucks. sí. Ah, y de Starbucks, sí. Súper Sí, te sí, funaría. sí. No, yo me funo a mí misma. Es que ¿saben qué? Y yo defendiendo Starbucks. ¿Saben qué pasa ahí? Es que me encanta que se pueda pedir las cosas extra caliente. Yo tengo un problema, tomo las cosas súper calientes. Y ahí entienden la vibra de tomar las cosas porque lo puedes pedir extra caliente. Pero no, evidentemente no, vamos a apoyar Starbucks, hay que boicotearlo, pero sí, súper sí. Está bueno. Sí. Creo que yo también, Y el chai. fast fashion, quizás. Ah. He caído en las garras de Shein y así. Claro, yo súper sí. Ujú. ¿Tú, Balu? Igual, sí, me encanta Temu, así paso horas llenando carrito de Temu y comprando cosas. Y oigan, es que siento que estamos en un momento donde cualquier persona, bajo cualquier circunstancia, como irse a comprar un té chai o pasar horas en un carrito, puede ser funada. Y precisamente hoy trajimos a una invitadaza de la cual nos sentimos... Siento que ya habíamos pensado en que viniera Balu y salió de la manera más natural. De hecho, tenemos ya un episodio hablando de la cultura de la cancelación y tanto Regina como Tere te mencionan en ese episodio. ¿Regina Gómez? Sí, Mm. sí. Y... Del Madrid también, una... Pura gente blanca del Colegio Madrid. Hoy sí somos una plaga, qué horror. Sí, es una cosa para funar. La verdad que Y nada, qué gusto que estés aquí. Bueno, para quien no conozca, a Balu es etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología. También tienes una licenciatura en danza, ¿no? Pues no No terminé la terminada. licenciatura, pero sí estudié un rato. Y es co-creadora del podcast de Afrochingonas, que ya sí, sabrán. escúchenlo. Escúchenlo, Si no está lo muy han bonito. escuchado, escúchenlo. Por Gran favor, podcast. escúchenlo. Scar vino aquí, grabamos un episodio sobre la soltería. Y también ha dado muchos talleres bellos sobre más allá de la funa. Palo, ¿cómo estás? Bienvenida. No, gracias por invitarme. Gracias Estoy por muy venir. contenta de conversar con ustedes y que se abran más espacios para platicar sobre la Para funa. funar. Es cierto. Definamos, ¿qué es la funa? Wow. Ah, yo puedo Empezamos fuertes. repetir algo que Dale, dije, dale. Sí. que, o sea, en el episodio de la cultura de la cancelación, que la verdad lo volví a escuchar y yo pensé que iba a estar más en desacuerdo conmigo misma y en realidad como que me mantengo. Pero funa a mí es una palabra que me gusta mucho porque viene del mapuche, que significa, bueno, que tiene que ver como con algo que está podrido. Entonces como que la funa tiene que ver con algo que ya no sirve, como sacarlo. Y creo que es muy simbólico, ¿no? Y también me parece muy bello que venga de una lengua indígena, pero bueno, eso ya es por ñoña. Pero eso, como quizás en un primer momento yo hablaría de dónde viene, qué significa funa. Sí, total. Y creo que esto es súper importante porque justo la funa surge en estos países del sur, del cono sur, Argentina y Chile, especialmente Chile, para denunciar a personas que cometieron, bueno, sobre todo militares que cometieron violaciones a derechos humanos.
y como una estrategia de denuncia, de búsqueda de justicia, pues ante estas violaciones de derechos humanos, y que pues con el tiempo pues ha viajado a otros territorios como a estos, Colombia, México, Perú, Brasil, toda Latinoamérica, y que se han, digamos, recuperado esos mecanismos de denuncia para ejercer algún tipo, no, más bien exigir justicia. Lo que pasa es que yo siento que la FUNA hoy en día es un mecanismo de uso indiscriminado en el que precisamente se usa para resolver cualquier tipo de conflicto que podamos tener entre nosotros. Entonces eso, tú vas al Starbucks y entonces yo te funo y hago un post y digo, Aranza va al Starbucks porque es una imperialista, pero no te importa Palestina. No te importa Palestina, exacto. Y yo podría también funar a mis amigas del Madrid, que quiero mucho, porque sus papás son adinerados, no sé, y fueron a ese colegio, ¿no? Entonces, digamos que, pues también, ¿qué exigencia hay detrás de que yo te fune a ti porque tú vas al Starbucks y porque tú fuiste al Madrid? O sea, ¿qué es? Como infundir algún tipo de culpa sobre tu privilegio, que, o sea, está bien señalar los privilegios, pero ¿con qué motivo? O sea, generando culpa o para que ustedes movilicen esos privilegios que tienen por tener el capital cultural, social, económico que tienen. Claro. ¿Qué pasa además con la culpa? Que siento que va muy de la mano, ¿no? Muy apegada a la funa. Y que lo mencionamos en el capítulo de la cultura de la cancelación, o sea, al final la funa y la cultura de la cancelación justo van muy de la mano con la vergüenza, y es un mecanismo, si bien muy efectivo, que también se ha usado en nuestra contra, ¿no? O sea, como morras, quizás, como apelar a la vergüenza de ejercer tu sexualidad, de vestirte como tú quieras, de lo que sea, ¿no? Entonces, como que la vergüenza como castigo a mí me sigue pareciendo una cosa bien patriarcal, en realidad. Súper sí. Sí, pero que también siento que eso es algo que a lo mejor no estamos contextualizando ahorita porque nos metimos ya así de lleno a criticar a la funa, pero que no surge de la nada, ¿no? O sea, al final por ejemplo, esta frase, que no recuerdo bien en qué, bueno, cuándo está su pic, pero de la vergüenza tiene que cambiar de bando, siento que nace también de eso, de tantos años, o sea, a ver, que este es otro ejercicio que quiero que hagamos. A mí me encantan las dinámicas, bienvenida a la limpia. Entonces, dinámica 1. Se supone que la limpia está dividida en 3 bloques. Vamos a pasar a lo que nos duele y después a lo que nos sana, y ahorita es como la explicación de la limpia. Pero a mí me gustaría que pensemos, porque estoy segura, bueno, no sé de Balú, pero al menos de Pepito sí, que en algún momento participamos de alguna manera en alguna funa. Totalmente. ¿Qué cosas buenas podemos encontrar en la funa? Claro que la vamos a criticar y a cuestionar. Claro. Pero, por ejemplo, ahora que yo hablaba de contextualizarlo, sí siento que en algún momento, por ejemplo, en el Me Too, que se volvió súper popular la funa, o a lo mejor no se llamaba funa, sino scratch. Scratch, cancelación también. Pero que era el mismo mecanismo, pero ¿no? Y fue como un principio muy fuerte, sí, siento. O sea, como que a partir del Me Too empezó... Exacto. Sí. Y que yo creo que fue muy necesario. O sea, creo que hay mucho que criticarle, cientos, pero sí creo que como fue masivo, claro, tuvo un poder, pues, de mover algo grande. O sea, no fue como, ay, yo denuncio a tal persona que me acosó, no, sino fue al hacerlo todas al mismo tiempo, justo al poner yo también, me, tú, lo que hizo fue visibilizar un problema, muchos problemas estructurales de años que no se habían logrado tener esa visibilidad, ¿no? Y sí creo que este sentido de la culpa o de la vergüenza un poco cambió de lado, problemáticamente, tristemente, o sea, porque se dio, en lugar de reflexionar las cosas que nos hacen ser violentos, ahora en lugar de cuestionarte si eres violento o no, antes te cuestionas si te van a funar o no. Pero bueno, eso, contextualizando. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, porque justo recuerdo mucho esa época que más o menos tiene 10 años,
Yo estudiaba en la ENA cuando Qué fuerte. sucedieron pues como toda esta oleada de denuncias. Estaba el tendedero de Mónica Meyer en el MUAC, y el tendedero pasó pues de ser una instalación artística en un museo a ser una acción política de los movimientos de mujeres, de los movimientos feministas en México y en el mundo. Entonces creo que sí hubo mucha trascendencia en ese momento. Creo que pudimos, digamos que si yo pudiera agradecer algo de ese momento, es que pudimos nombrar muchas cosas que no habíamos dicho, ¿no? Y denunciamos a los profesores, denunciamos a las autoridades, denunciamos a los novios, a los compañeros que habían sido acosadores, violadores, en fin. Pero dentro de todo eso también se colaron muchas denuncias falsas. Claro. Se colaron cosas que para mí ahora, hoy en día, después de 10 años de hacer esta evaluación, creo que no merecerían estar expuestas en ese escenario. Sí, como no sé, o sea, como que pienso mucho, y esto es súper cancelable, ya sé cuál es mi cosa más cancelable. Marta Lamas. Yo me mama Marta Lamas. O sea, este libro sí, está funable, la verdad. Victimismo, ay, ese libro que lo acabaron. El del acoso. Ese. Marica dice cosas súper ciertas que yo hoy día las leo y digo, yo me subí a cancelar a Marta Lamas porque todas en ese momento, hace 10 años, si no eras feminista, si no odiabas a Marta Lamas, y hoy día la leo más en serio, con más detenimiento, con crítica, y tiene razón en muchas cosas. Sí, esa es mi cosa más cancelada. Aquí alguna vez discutimos sobre Marta Lamas, ¿te acuerdas? No, sobre Marcela Lagarde. No, también, pero una vez que también nombramos la importancia de que existieran mujeres como ella en algún momento, que al final fue el primer libro de feminismo, por lo menos que sí que leyó mi abuela. Sí, se empezaron a mover cosas, o sea, y dice cosas muy ciertas. Otras quizá muy no, cuestionables. Claro, y creo que, o sea, que de eso se trata, ¿no? Como de ver lo que nos gusta y lo que no, y poder ser crítica y tomar, pues, lo que nos sirve y lo que no, y ya. Y además, ¿quién no dice cosas que de pronto se contradicen entre sí? Claro. ¿Tú rescatas algo de la funa? Yo creo que la sensación de colectividad y de fuerza. Qué lindo. O sea, como... Creo que en el Me Too, en el fondo, algo que había era como... Yo también. O sea, como esto no es un caso aislado. Como darte cuenta que lo que te pasó a ti no era un caso aislado, ¿no? Y que en un tendedero, por ejemplo, fuera visualmente atascado de cosas, ¿sabes? Como siento que eso como que daba una sensación... Eso, como de una colectividad muy fuerte que no se había sentido antes, o yo no la había sentido antes. No lo había pensado, pero es verdad, yo no había sentido antes eso, como el vamos juntas, ¿no? Y vamos juntas. Y como el decir, como que a mí me permitió enojarme más, porque justo no es como, ay, es que a mí me pasó esto, y un poco lo que decíamos en el episodio, hicimos uno sobre el concepto de la víctima, ¿no? Entonces, como no ser como, ay, pobrecita, güey, la agredieron, le hicieron esto, sino era como, estoy furiosa y voy a incendiar todo junto con todas estas otras viejas que están igual de enojadas. Como que eso creo que a mí me parece algo muy valioso. De la, no sé si propiamente de la funa, pero de como que salieran tantas denuncias sociales. Y esto que decía Balu, como de que porque lo dice Regina en la cultura de la cancelación, como que se meten en el mismo saco cosas como feminicidios, intentos de feminicidio. Y una mirada, una infidelidad. O un chiflido. Es como, güey, es que... Sí. Que a ver, que todas son violencia, ¿no? Y nadie va a negar... Sí. Yo no estoy segura sobre las miradas. Y yo sobre la infidelidad, no sé. Depende mucho. Yo sobre la infidelidad lo dejaría fuera. Y también las infidelidades. Pero, güey, la banda denuncia infidelidades. Sí, total. Sí. Funa, güey. Lo que pasa es que creo que a veces dentro de las infidelidades, bajo machismo y de monogamia, sí se dan muchas violencias. O sea, sí se y quienes dan más son infieles son los sí. varones. O sea, esa parte la entiendo, pero, güey. Sí, pero no creo que la infidelidad en sí sea una violencia. Yo lo que rescato es que siento que como el proceso
voy a decir educativo, pero no es la palabra, pero como de ver, observar y entender las violencias en tu entorno. Como que yo creo... ¿Analizarlas? Sí, es que siento que antes decías violaciones y te imaginabas como una violación a alguien, a este violador que construyen las películas, alguien que sale de un parque y te agarra y es un ser humano horrible, ¿no? Y la violación es súper horrorosa y violenta y te golpea, o sea, y como que siento todo que muy algo que aparatoso, salió todo. con las denuncias es que, no, güey, quienes violan son nuestros amigos, es nuestra gente cercana, o sea, siento que eso sí cambió, o sea, sí fue para mí, y sí creo que a nivel de mis amistades sí fue un proceso de decir, ¿qué está pasando? O sea, si todas hemos sido violentadas, acosadas aquí por nuestros amigos, eso quiere decir que todos nuestros amigos han violentado, ¿no? ¿Por qué? Y siento que ese proceso a nivel comunidad estuvo, no diría lindo, porque para nada fue lindo, pero como algo positivo. Movilizó, Y exacto. fue una pausa, ¿no? Creo importante como en cómo nos estamos relacionando entonces, ¿no? O sea, si los amigos son los que nos están violentando, pensemos un momento en eso, ¿no? Y yo creo que también, o sea, valorar esto que decías, como ese momento de la furia, como de la rabia, a mí esos momentos me parece que son bien importantes dentro de los espacios de los movimientos sociales porque motivan como a transformar, ¿no? Motivan un cambio, motivan a que nos reunamos, como decías, a hacer propuestas para transformar lo que no nos está gustando. Y que paradójicamente fue un momento como de mucha escucha, que después trajo justo muchas funas, ¿no? Sí. Pero que en un primer momento era como, sí, te voy a escuchar y tu historia y te y te voy a creer. Sí, primero sí. Luego no sé qué pasó porque se transformó en lo que se transformó, pero sí siento que eso también fue lindo. Perdón, es mi gata. Oigan, pero antes de irnos, es que siento que como que ya nos urgía entrar, pero no definimos qué es una funa. Bueno, yo creo que tú lo definiste bastante bien. Ok. Bueno, con la palabra. Con la palabra, un proceso de señalamiento público, de hacer pública una situación de violencia para exponer a las personas que cometieron algún daño. Fin. Puede ser verdadero o falso. La mayoría de las veces es verdad. Sí. Y la mayoría de las veces es una violencia. Bueno, quizás eso lo podemos hablar como en el siguiente bloque, pero creo que la funa también va muy pegada como con la correctez, con la corrección política. Y a mí eso es algo que me duele, pero lo hablamos en el siguiente. Bueno, vamos a una pausa bloque y volvemos a la limpia. Lo que nos duele. Nombrarlo es el primer conjuro. Bueno, estamos platicando sobre la funa, estamos hablando con Balu y bueno, ya lo definimos, ya tuvimos un primer acercamiento, ya nos confesamos también, que es nuestra cosa más funable. No sé si esa es mi cosa más funable, lo he estado pensando. Creo que es más funable lo del fast fashion, pero bueno. Y ahora vamos a pasar al bloque de lo que nos duele. ¿Qué es lo que nos duele de la funa, de hacia dónde se ha ido, de como todas estas reflexiones de lo que nos incomoda? En ese sentido es una limpia, ¿no? O sea, como... Vomita aquí eso. Exacto. Lo que dolió. O que te enoja, que te molesta. A mí me funaron y fue de lo peor, o sea, yo tuve que rezar, tuve que buscar a Dios para sobrevivir a esa funa porque fue horrible, o sea, y fue como un paquete de 2x1. Funaron a mi hermano y me funaron a mí e inventaron un montón de mentiras sobre mi mamá, sobre mi papá, o sea, se metieron hasta con el perro y fue una cosa demasiado fuerte porque pues estábamos en pandemia. Estábamos todos con el celular a toda hora, así, hacíamos todo por aquí en Zoom, ¿no? Los cumpleaños, el Día de la Madre, todo era en Zoom y en redes y pues yo no podía como desconectarme y decir, bueno, tengo que apagar el celular porque no soporto leer todas estas descripciones de mí donde me desfiguran, o sea, fue como una descripción sobre mí completamente desfigurada, me volví un monstruo de lo peor. Entonces pues yo empiezo como a reflexionar sobre la funa a partir de que me funan y pues de todo el proceso también emocional
y espiritual que tuve que llevar a cabo para poder salir de ahí. Entonces a mí me dolió mucho eso y me dolió también perder amistades porque hubo personas que dejaron de hablarme, me eliminaron. O sea, fue un proceso súper duro y que también rompió un proceso político, ¿no? Nosotras teníamos antes de Afrochingonas, esto es chisme caliente. Flores de Jamaica. Exactamente. Sí, pues, Sí, ya me vale un trasero. Pero estas viejas, éramos un grupo de muchas mujeres, estábamos moviendo muchas mujeres afrodescendientes en México y me funan y esto se rompe. O sea, obviamente habían cosas que estaban muy fracturadas desde antes, habían conflictos, diferencias políticas, habían roces, tensiones allá adentro, pero la funa parece que fue como, en Colombia decimos el florero de Llorente, porque el florero de Llorente es cuando se arma la independencia, o que se rompe el florero, y entonces Bolívar independiza la gran Colombia. Fue como esa gotita que rebasó la copa, que vino como a separarnos, ¿no? Y yo siempre recuerdo ese instante de mi vida con mucha nostalgia y con mucho dolor, porque yo sí creía en ese proceso político, que estas personas malintencionadas vinieron a dañar porque estábamos teniendo mucha fuerza. Sí, creo que a mí también es algo que me duele mucho de la funa, cómo se rompe. O sea, esa colectividad de la que hablábamos al principio, esta fuerza, esta rabia, esto que nos une, de pronto termina súper roto. Y ni siquiera estoy tan segura que es por las cosas que nos separan, o sea, por diferencias políticas o... sino como que es algo más profundo, que todavía ni siquiera... Yo al principio del programa no sabía así decir, creo que es un concepto que está vivo, que todavía se está definiendo, pero no, yo creo que ya está muy bien definido. Pero sí creo que hay cosas como que los rezagos de la funa que todavía seguimos dialogando, que a lo mejor justo no vamos a estar de acuerdo en 5 años que volvamos a escuchar esto, no sé pues. Pero sí me duele eso, como que a mí también me rompió amistades, tampoco supe cómo acompañar a gente que habían funado en su momento. Siento que eso... Y a mí también me han funado, pero siento que ya me llegó a mí mi funa... Un poquito después. Ya mucho, o sea, después del Me Too, ya como que... Y ya habiendo reflexionado sobre la funa. Sí, ¿no? Ya, entonces la tomaste tranqui. Más, o sea, es que ya me funaron muchas veces, pero ya para la quinta ya dije, ay, ya. Sí, ya. Yo digamos que bueno, es que a mí me funó una persona que yo amaba muchísimo, mi expareja, y ese proceso fue horrible, eso fue súper doloroso, porque claro, es esto de decir como... estas historias que a lo mejor no tendrían que estar, o sea, que podemos discutir de a dos. Claro. O sea, que puedes llegar y me puedes decir y lo exhibes ante el mundo. Creo que eso fue súper doloroso. Así que después las demás funas ya, de neta, era de que, ay, ya. Sí. Creo que eso fue lo bueno de mi funa. Mi primera funa ya no podía ser peor, porque que te fune a alguien que amas, eso duele muchísimo, muchísimo. Claro. Y aparte justo como que es verdad esto que se te desfigura la imagen, te colocan como... Sí, un monstruo. Un monstruo, sí, es horrible. Pero bueno, eso obviamente también me dolió mucho a nivel personal. Y ya como que analizándolo más, sí, esto de cómo rompe justo procesos políticos también, o sea... Como que aísla. Yo siento que pasa mucho eso, o sea, como... Ahora, recientemente, a mí me gusta mucho escalar. Y el gimnasio en el que voy a escalar, salió una denuncia justo porque las condiciones laborales pues, son malas, ¿no? O sea, sin contratos, nada ajeno a nosotras, pero bueno. Y entonces se convirtió en una cosa de quien vaya a ese lugar es porque no le importa. Es cómplice de la explotación laboral en México. Güey, cálmate. O sea, vamos por partes. Primero, si tú no quieres ir a un gimnasio de escalada en el que las condiciones laborales sean malas, no puedes ir a ninguno. Todos tienen malas condiciones, ¿sabes? Entonces, no por eso no hay que señalarlo, pero sí es una cosa, por eso yo decía que tiene que ver con la correctez política, porque es como, si a ti te interesan los derechos laborales de las personas, entonces no irías a eso, ¿sabes? Sí. Si a ti te interesa Palestina, entonces jamás
habrías en tu vida comprado un Starbucks, que es como, Bota güey, tu tote bag de movie. exacto. Yo no sé qué hacer con mi tote bag de movie. Rayarla, porque Palestina es libre. Exacto, ¿no? O sea, o como decir, pues sí, güey, o sea, como las cosas son mucho más complejas y creo que la Claro. funa hace todo muy tajante, que a veces es necesario que sea así de crudo, pero hay veces que los matices, la mayoría creo yo, son muy importantes. Y lo que, como la inmediatez de las redes, lo rápido que se mueve, no permite eso como sea así, pero bueno, pensemos un poco más, pero a ver, chance y no quieres escuchar a la otra parte y eso, o sea, depende quién seas, ¿no? En la configuración de la funa, pero como que eso, como que además tiene un ritmo de red social. Sí, total. Entonces es como, es ahora y es rápido y se olvida rápido también. Totalmente. Y hace mucho daño cuando pasa. Entonces como Totalmente. eso. Y sobre todo que no hace daño solamente al funado, ¿no? Porque pensamos que quien funa y la persona que está ahí puesta como el objeto de la funa es quien recibe ese daño. O sea, la persona que también expone su historia, la persona que decide denunciar, también vive un montón de revictimización, de violencia al exponer su historia. Y yo por eso insisto cuando llegan a mí casos, porque la gente me busca cuando los funan. Cuando los funan y cuando quieren funar. Entonces yo lo que les digo es como que piensen en las repercusiones que tiene publicar tu historia en una red social, ¿no? Porque también vas a recibir un montón de violencia y lo que dices del ritmo de la funa, la urgencia que hay por posicionarse, pues sí, está sometida precisamente a esta lógica de consumo de contenido en las redes sociales y no al de procesar la información, al de procesar una violencia que es un ritmo pues corporal muy distinto. Claro, y además es mucho, o sea, es mucha información y aparte es información dolorosa y luego cuando esa información cruza con justo personas que quieres y las están funando por cosas horribles, que tú tampoco sabes si hicieron o no. Y que además, o sea, por ejemplo, pienso en el caso de Palestina, ¿no? De pronto es, ok, Starbucks financia el genocidio, entonces cancelemos Starbucks, perfecto. Pero entonces el foco deja de ser Palestina y empieza a ser, tú consumes Starbucks. Exacto. Y lo que y deberías es como, güey, no, tienes que poner, la atención tiene que estar allá, o sea, sí, esto no está bien, pero no perdamos de vista el foco importante. Y siento que las redes hacen mucho eso. Okay. O sea, como que sí, o sea, como en lugar, en esto, de lo del gimnasio de escalada, ¿no? En lugar de estarle poniendo atención a los trabajadores de ahí, preguntando qué necesitan como clientes, qué podemos hacer para presionar, lo que sea, es quien vaya ahí, cancelado, porque no te importa. Es como, no, güey, o sea, de hecho a veces sostener y quedarte ahí, presionar quedándote ahí, también es otra manera, ¿no? Sí, por ejemplo, en un comercio, pues no consumirle, claro que ejerce presión. Claro. Por supuesto pero que... no es la única forma. Pero no es la única forma, pero pareciera que sí es. Claro. Porque si no eres como incorrecto políticamente. Sí, eres cómplice y estás dándole dinero. Me parece bien interesante esto que dices, porque también como que solemos con la funa como individualizar las problemáticas y no entender, como dices, que pues las decisiones que tomamos y las acciones que hacemos pues dependen de un montón de estructuras y justo yo creo que ir más allá de la funa implica ver como todo lo que se está moviendo estructuralmente para que estas violencias ocurran, ¿no? O sea, como, no sé, por ejemplo, lo de las 40 horas, ¿no? Una forma de apoyar a los trabajadores de la escalada es unirse a las huelgas, a las manifestaciones, a las exigencias de las 40 horas, no sé, creo que si hay maneras de accionar que justamente no señalen individualmente a una persona por ser cómplice de bla. Yo creo que otra de las cosas que no estábamos viendo en su momento es que no todas las funas suceden en igualdad de condiciones. Y entonces que cuando metíamos todo en el saco, en el mismo saco de una mirada, una violación, un feminicidio, tal,
tampoco estábamos viendo quiénes denunciaban. Ujú. Y a veces, o sea, justo yo como morra blanca, privilegiada, Del Starbucks. del Estado. ¿Qué pasaba al Starbucks Madrid. antes de llegar al Madrid? Exacto. No es lo mismo si yo, con el capital cultural, social y económico, denuncio a alguien que en esta escala de privilegios tiene menos privilegios que yo, a que al revés, ¿no? Y siento que a veces eso no lo veíamos. Y por eso también en su momento el Me Too jugó un papel tan importante, porque fue, si vamos todas, entonces no importa, como Andrés Römer, por ejemplo, ¿no? Cuando lo denunciaron y como todas, o sea, pero sí creo que justo cuando individualizamos tanto, se nos olvidan esos matices que también importan. Ujú. Es como, sí, justo Sí, no estamos total. en igualdad de condiciones para... Total, por eso hay un libro que nosotras también hemos recomendado en redes y en el podcast de Afrochingonas de Funa, que se llama We Will Not Cancel Us, no nos cancelaremos entre nosotros, ¿no? Como que siento que es bien importante identificar con quiénes estamos para no funar, no cancelarnos entre las personas de nuestras mismas comunidades con las que tenemos también causas en común, porque justo creo que ahí es donde quizá la funa se ha despolitizado y ha perdido como este origen primario de denunciar, ¿no? Estas personas que sufrieron estas violaciones a derechos humanos eran personas que usaron la funa para denunciar a militares, a gente que la justicia nunca le toca, ¿no? Y cuando justo bajamos la funa a funar a mi amiga Aranza por ir al Starbucks, o sea, ahí es donde pierde como para mí, como toda dimensión política. Y que justo no es lo mismo funar a un militar No. que funar a tu amiga, o sea, y jamás va a ser lo mismo, o sea, justo las dinámicas de poder se configuran distinto, o sea, no es lo mismo señalar a un político de abuso sexual y señalarlo públicamente porque institucionalmente no se han podido hacer cosas, así como tampoco se han, o sea que sí, que al final la funa también nace porque tanto las instituciones como la sociedad Sí, no había fallaron. escuchado, sí, pero sigue sin ser lo mismo, pues. Sí, Eso. sí. Ay, sí. Sí, estoy súper de acuerdo. Otra cosa que les moleste, incomode, duela de la funa. No sé, Balu, yo te quería preguntar sobre la visión colonial, racista que hay en la funa, porque vi que así anunciabas un poco tu taller. Sí, pues es que justo, o sea, para mí es súper importante como establecer una relación entre la funa y la cuestión carcelaria. O sea, no me pregunten cómo llego hasta allá, cómo una cosa tiene que ver con la otra. O sea, sí tiene que ver, porque justamente dentro de pues, el activismo que yo hago, yo creo que es súper importante abolir las cárceles, ¿no? O sea, las cárceles ideológicamente están sostenidas por la idea de que hay unos buenos y hay unos malos. Y en la funa pasa lo mismo, ¿no? Y dentro de las posibilidades, porque te preguntan siempre, ay, ¿y si abolimos las cárceles, qué va a pasar con los violadores y con los asesinos y con los delincuentes? Y ya de por sí el crimen está muy desbordado, y entonces, ¿qué vas a hacer con ellos, no? Y Angela Davis, que es la autora que yo pues más manejo y que apoyo como todas estas ideas, pues ella sí establece una serie de alternativas bastantes, y una de ellas, no sé si ustedes se acuerdan de ese movimiento que en pandemia, cuando asesinaron a George Floyd, salió el Black Lives Matter, pero también el de Defund the Police, ¿no? Es como, Defund the Police significa como desfondar a las policías y a las entidades del Estado que se encargan de castigar, ¿no? Y de encerrar a las personas. Y es distribuir los dineros hacia educación, hacia salud, hacia bienestar, Sí. ¿no? Ya que estamos en la 4T. Pero justo, y eso en México también hay movimientos y hay colectivos y organizaciones que también exigen una redistribución del presupuesto, porque no sé si sabían, pero este gobierno ha invertido un montón de dinero en militares, ¿no? Y entonces la idea es como, bueno, vamos a distribuir esto porque en parte
que las escuelas y la salud y las otras entidades y justo del Estado no tengan dinero, hace que las cárceles existan y cada vez se llenen de más personas. Entonces, dentro de esas alternativas también existe la posibilidad de resolver los conflictos más allá de las cárceles, ¿no? Que podamos resolver los conflictos con la propia comunidad, ¿no? Y ahí aparece la FUNA, ¿no? La FUNA es una de esas alternativas de resolución de conflictos para no utilizar la cárcel, ¿no? No utilizar la policía y no generar más violencia con estos aparatos del Estado. Entonces, pues tiene que ver con eso, ¿no? Como podemos también presentar otras alternativas de justicia que no reproduzcan la misma violencia estructural del racismo, porque creo que no lo he mencionado y ya llevo como 7 minutos hablando. Pero está bien. Y es que pues las cárceles, según esta autora Angela Davis, pues son la evolución de la esclavitud, ¿no? La esclavitud es abolida en Estados Unidos y aparece inmediatamente la institución de la cárcel, y casualmente esta cárcel conserva muchos principios, muchos elementos de la esclavitud, como las cadenas, como las Blackberries, como estos elementos como del castigo, pero también los códigos penales, ¿no? Angela Davis dice que habían unos códigos, unas leyes que se llamaban slave codes y que evolucionaron a los black codes, ¿no? Como que son todo el aparato, digamos, como textual escrito que sostiene que la cárcel y que los delitos existan. Entonces esa es la relación, que apenas se me enredó un montón. No, para está súper nada. claro. ¿Y cómo vamos a pasar de la FUNA y de las cárceles a unas nuevas maneras de reparación? Quédense con nosotros porque lo averiguaremos no lo sabemos. al regresar. Lo que nos sana. Sanar desde la voz, con cuerpo, rabia, amor y memoria. Bueno, ahora les prometió que al volver íbamos a resolver el tema de la FUNA, entonces... Ay, sí. Resuélvelo. No, yo solo quería decir que creo que el hecho de que la FUNA se estuviera insertando como muy desde el feminismo, también algo que generó era que como que la primera y la más importante violencia era la de género. Entonces como que si, o sea, lo pienso en términos, por ejemplo, de los sindicatos, ¿no? Si tu compañero de lucha, lo voy a poner en esos términos, obrera, estaba ahí y era agresor de otra persona o tuyo, ¿no? O sea, es muy complejo, pero era como, bueno, si ejerció violencia de género, entonces hay que sacarlo de todo. Y de pronto, sí, pero era tu compañero de lucha también, sí, ¿no? En sí. otro sentido. Sí. Entonces, no sé qué sea mejor, ¿no? Pero era como, si ejerció violencia de género, las otras violencias por las que quizás esa persona está luchando no importan tanto. Exacto, sí. Y creo que eso puede caer en lógicas colonialistas, clasistas, racistas, ¿no? O sea, Totalmente. Sí, y eso justo fue lo que dijeron las feministas negras de los 80s, unas viejas que armaron un colectivo que se llama Río con Bají. No sé si han leído ese texto, es un manifiesto. Está buenísimo porque yo lo vuelvo a leer hoy en día y digo, o sea, Está estas súper mismas actual. cosas, exacto, o sea, es súper actual. Entonces ellas dicen como nosotras luchamos contra el racismo con ellos, pero al mismo tiempo con esa tensión del machismo, claro. ¿no? O sea, como que sí estamos dispuestas a construir con ellos, a pesar de que son machistas, porque ellos también viven racismo. Y si somos separatistas, dejamos a mucha gente por fuera, a muchos niños, a muchos jóvenes y a muchos adultos también. Claro que después caían en absurdos, justo el movimiento feminista, como en las marchas sacando a mamás con niños, No, con tenaz. niños hombres, porque son hombres. Sí, No, con bebés, horrible. güey. O sea, como en esencialismos sí, tan horribles como que... transfóbicos. Sí, ajá, las TERFs, las para no TERF, ir por muy ejemplo. lejos. Exacto. Sí. ¿No? Que pues fue terrible y creo que eso sí es bien lamentable de la FUNA. Ujú. Yo pienso como, bueno,
Entonces, en un primer momento la funa surge para visibilizar una violencia o varias violencias que no estaban teniendo lugar, ni reparación ni justicia, no Ni solo escucha. legalmente, porque digo, ya, o sea, Sí. separando el Estado de esto, no porque no sea importante, pero sino socialmente tampoco estaban teniendo una fuga ahí. Y luego se transformaron en esto, en una cosa más de separación, de segregación, de persecución. ¿En qué momento sí podrían haber estado bien? Y entonces pienso en un ejercicio que había en mi escuela primaria, que fue es una escuela Freinet, Que no el Madrid. que no fue el Colegio Madrid, porque no solo soy chica Madrid. Donde había un buzón. O sea, es un ejercicio que justo tienen en las escuelas Freinet. Y había un buzón que estaba al alcance de todos los niños, donde tú metías un papelito y en ese haz de cuenta una funa. Y en ese Una papelito queja. tú ponías, me gustaría que, habían Ajá. 3 tipos de papelitos. Me gustaría, yo critico a, Ajá. y felicito a. Felicito Sí. a Valeria por su excelente Porque es tarea buena de amiga. Sí, podías solicitarlo Sí. así. Felicito a Valeria porque... Y así también podías criticar. Critico a Valeria porque me jaló el cabello. Y entonces esos papelitos se iban a una asamblea del salón, o sea, de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Y si en la asamblea del salón no se podía solucionar, se iban a la asamblea general, que es toda la escuela. Y toda la escuela escuchaba esa queja. Pero neta yo lo veo en Pero retrospectiva. hacía al niño directamente. ¡Qué fuerte! Y el niño ya sabía, porque hace cuenta que las asambleas de grupo eran los miércoles y la asamblea general era los viernes. Entonces, si no se solucionaba, el niño ya sabía que el viernes lo iban a criticar y podía invitar a sus papás. O sea, podían ir quienes quisieran como a la asamblea para contener o acompañar. Y realmente nunca, o sea, habría que preguntarles a quién criticaron. A mí una vez me criticaron, pero pues, ¿tú crees que me importó? Yo no. La neta no. Pero con su Starbucks. Mentira, no. Pues es que la neta no me importó, pero sí hubieron críticas muy fuertes. O sea, yo me Claro. acuerdo de una que el otro día la leí en mis diarios de pequeña y dije, no manches, esto me traumó. Definitivo me traumó. De un niño que mordió a una niña. Y fue así como, o sea, ahorita lo escuchamos y decimos eso, que, pero neta en ese momento fue así de Es que una gran cosa, la ¿no? violencia, Sí. o sea, la gran violencia, Claro. así de que, y se expulsa o no se expulsa. Y me acuerdo de esa, algo importante es que los maestros no pueden interferir, Ok, solo los alumnos. Entonces, quienes llevan la asamblea son los alumnos. Y la neta es un ejercicio bien lindo, que yo creo que a mí sí me enseñó mucho cómo Claro. mediar estos conflictos, Ujú. pero también tiene un poco de funa, si Claro. lo vemos. O sea, es como, Totalmente. estás voy a señalando señalar al a esta niño. persona. Ajá. Claro, claro. O sea, es la definición de la funa. Sí. Entonces, ¿cómo se camina? O sea, más bien, habiendo encarnado, viviendo esta experiencia, digo, como más bien, quizá es como, ¿cómo reparamos o qué hacemos frente al señalamiento y cuándo tiene que hacerse colectivo? O sea, porque sin duda hay veces que son cosas nuestras que podemos solucionar y hay veces que no, que a lo mejor el conflicto sí tiene que escalar a lo social para que entre todos tengamos una solución. Para mí siempre es colectivo, pero una cosa es que sea colectivo y otra cosa es que sea público, ¿no? Porque de pronto exponerlo en redes sociales no es colectivo, aunque todo el mundo se entere, es algo público. Claro. Pero el colectivo es súper importante y es algo súper necesario para encontrar nuevas maneras de resolución de conflictos, de sí, llegar a acuerdos. A mí me parece como ejercicio interesante. Quizá yo no hubiera involucrado a toda la escuela, Claro. quizá un comité de algunas personas donde apoyen tanto a la persona que denunció como al denunciado. O sea, nosotras hemos hecho ejercicios muy parecidos. Pues no quiero decir afrochingonas, yo me he involucrado pues con gente que ha tenido diferencias personales, incluso violencias de género graves, y hemos justo acompañado tanto a la persona que escribe en el papelito yo critico a, como al criticado, ¿no? Y ambas partes merecen ser acompañadas, ambas partes merecen que sus historias sean tratadas con dignidad, con humanidad, con comprensión, con contención.
Yo creo que en estos procesos ambas historias necesitan ser validadas. Y sobre los responsables, quienes causaron daño, que claro, nunca les decimos violentadores, nunca les decimos criminales, delincuentes, porque esos términos estigmatizan a las personas. Yo creo que las personas cometen errores, que cometen daños, pero que siguen siendo personas, que siguen teniendo sueños, anhelos, esperanzas, ganas de hacer cosas, en fin. Entonces, y justo sobre ese entendimiento podemos hablar con las personas para que estas personas que alguna vez cometieron daño tomen responsabilidad sobre sus actos, ¿no? Y que y que reparen y que busquen alternativas para reparar a la parte afectada. ¿Tú, amiga, hay algo que te...? Creo que el sentarnos a platicar de eso, para mí es muy reparador en todo lo que implicó en su momento como esta ola y como esta vertiginosidad de las funas, ¿no? O sea, creo que ahora, teniendo casi 30 años y como ya no, en la pandemia también, ¿no? O sea, que era un momento de por sí muy angustiante. Y que bueno, se viene como todo este movimiento que ahí yo lo viví más fuerte, entiendo que tú un poco desde antes, desde la carrera, y bueno, seguramente las feministas de los 80 nos dirían, no reina, desde antes, y las de antes, ¿no? O sea, pero como poder tener esta pausa, ¿no? O sea, y ya teniendo unos años de distancia como con el proceso, sentarnos a pensar y lo que sentimos y lo que estuvo bien y lo que nos unió y lo que salió mal y pensar en alternativas, a mí me parece en sí mismo como muy sanador, ¿no? Y en ese sentido justo yo el otro día, no sé, pues seguramente en tus redes o algo así, vi el taller de la FUNA y dije como, güey, sí, o sea, yo quiero, y además está increíble que haya espacios para que sigamos reflexionando sobre eso, ¿no? Yo doy clases en secundaria y algo a lo que los niños le tienen miedo es a la FUNA. Claro. Y a mí eso se me hace terrible y se me hace muy, muy triste, ¿no? O sea, que muchos de sus límites estén basados en, es que si no me van a funar, ¿no? O como los niños actúan el 8 de marzo en la jornada que sus compañeras organizan y lo que sea, tiene mucho que ver con, es que si yo digo que no estoy de acuerdo me van a funar, es que si yo digo que hoy estoy incómodo me van a decir que, ¿por qué? Que estoy escondiendo, que, ¿sabes? Entonces como que siento que seguir reflexionando sobre el tema y como adultas sentarnos a platicar de eso, y con las infancias y con las adolescencias sentarnos también, ¿no? De pronto y preguntarles, pues, ¿qué pasa, no? O ¿qué interpretas tú como funa? O ¿qué pasaría si te funa? No sé. Pero eso, creo que en la vertiginosidad que de pronto hay en las funas, siento que de pronto no cabe el espacio como a la reflexión un poco más calmada. Y eso me gusta. Qué interesante es todas las infancias. Me gustaría hablar con un grupo de niñas y preguntarles. Vamos a hacer talleres. Sí, invítame un día. Pero yo les quería decir que, o sea, que toda esa reflexión no significa que yo esté en contra de la funa. Y me estoy contradiciendo ya, así, borrar episodio de La Limpia. Porque, o sea, yo creo que en este taller justo comparto como algunas preguntas que te puedes hacer si quieres funar a alguien, porque a veces justo es un recurso. O sea, si mi patrón me debe, no sé, 5 meses de sueldo y no me quiere pagar y no me contesta y no sé qué, pues quizá yo a mi jefe sí lo funaría, ¿sabes? Sí. Pero justo creo que es importante escoger las palabras precisas, hacer una descripción donde la información que yo comparta sea justa, y con esto me refiero, siempre pongo el mismo ejemplo, pero yo estudié en la ENA y en la época en que yo estudié, por primera vez hubo una mujer directora de la escuela, que su nombre era Julieta Valle, una mujer que decían que había tenido un montón de amoríos con otros profesores, llena de tatuajes, se vestía con minifaldas, con escotes, y criticaban mucho la gestión de Julieta, porque Julieta
parece que era mala administradora y mala directora, y en todas las funas y los posts que hacían en redes criticando a Julieta, no hablaban de lo mala directora que era y de cómo quería joder a los alumnos, ¿no? Sino de sus tatuajes. Sino que, que era una... ¿Puedo decir groserías? Sí, la tele te va a vipear, pero no era importa. una cualquiera. Vamos a... Oh, ok, era una mujerzuela. Una mujerzuela que abría sus piernas. De la vida alegre. Y sí, y entonces yo decía como, bueno, o sea, aquí hay un montón de misoginia y de machismo en esta denuncia. O sea, si mi jefa es una mujer que no me quiere pagar el sueldo, yo no tengo por qué nombrar cómo se viste, con quién se acostó, cuántos años tiene, por qué tiene tatuajes, sino exactamente la información que compete a que ella está violentándome, ¿no? Yo creo que en las funas eso es, o sea, si tú ya decides voy a funar, apégate como a esos principios, yo diría que de justicia, para que la funa realmente tenga como los efectos que tú deseas para conseguir tu pago, para conseguir las horas de trabajo dignas, no sé. Yo lo pienso no solo como en esto, como en lo que decías, ¿no? Como cuidar las palabras, como estar muy ordenada también en la funa, sino yo también creo que la funa es una herramienta, ¿no? Y como herramienta puedes usarla o puedes no, ¿no? O sea, si tú quieres martillar, pues agarrarás un martillo, no un desarmador, ¿no? Entonces, si no te sirve en su momento, pues no la usas y ya. Pero no solo lo pienso como en que sea una funa cuidada y que no sea solo como... sino que tengas acomodados también tus objetivos. Exacto. Yo usé La Limpia como una plataforma de funa a alguien y para mí fue muy sanador porque mi objetivo en ese momento, o sea, como después de vivir una agresión en la que yo sentí que no me pude defender, la funa me hizo sentir que sí sabía defenderme, ¿sabes? Uh-huh. Que no tenía que ver con esa otra persona, en realidad. O sea, yo, digamos, mi objetivo no era todos dejen de hablarle y cancélenlo y nunca más... No, en realidad era una cosa para mí, ¿no? Entonces, como que yo creo, y en mi experiencia, si tus objetivos los tienes claros y tienen que ver contigo y te reparan a ti, tiene mucho más sentido una funa que decir yo le estoy sacando, o sea, yo funo a mi jefa que no me ha pagado durante 5 meses porque pues porque es ilegal, ¿no? Pero o sea, mi objetivo es que me pague, ¿sabes? No que después me critiquen a mí porque sigo trabajando en el mismo lugar o sea, como que eso, como tener ordenados los objetivos y saber por qué lo estás haciendo, creo que también es importante para que no sea revictimizante para ti, para que tengas control también sobre la funa, ¿no? De pronto la gente piensa que porque una información se hace pública, entonces es de dominio público y entonces pueden hacer lo que quieran con tu historia, ¿no? Que es como, no, güey, o sea, yo lo puse afuera, pero esa información no es tuya, sigue siendo mía, ¿no? Sigue siendo mi historia. Entonces, creo que eso, como poder pensar la funa con calma, creo que para mí es en sí mismo sanador. ¿Qué par de mujeres más sabias aquí? No tengo nada más que agregar. Quizá lo único que sí, que yo también creo en la funa como una herramienta. O sea, tampoco digo como, no, ya que se acabe la funa. Funen a los que funan. No, más bien creo que hay que pensar y analizar mucho la funa, porque de pronto también ya no sirve para lo que tendría que estar funcionando, ¿no? Y al contrario, tenemos gente horrible. Lo dijeron en su episodio de Afrochingonas, de este podcast. Ay, no. Que se llama Par de Tres. Ah, sí. Que justo dicen cosas horribles, pero dicen una violencia explícita. Y antes de decir la violencia dicen, anulo funa. Entonces ya anularon. Ya están protegidos. Es como, es que tampoco se trata de eso. Sí. Y justo creo que caemos tan en los absurdos de no, como tus alumnos, con miedo a decir, chance me siento incómodo, no se está entendiendo, entonces las violencias no está sirviendo. Entonces creo que más bien, pues hay que cambiar, o sea, ver cómo le damos la vuelta para que sea reparador. Sin duda seguiremos reflexionando al respecto, Balu, cuando quieras
Este es tu Gracias. espacio. Gracias por venir. No, gracias Sí. a ustedes. Qué chévere que estemos Que nos hablando limpiamos. de esto. Sí. Bueno, pues nosotros nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.